Bueno, buenas noches, jóvenes. El día, bueno, ante todo, la disculpa del caso, porque esta clase estaba formada para la mañana, por cuestiones de fuerza mayor no se dictó, pero vamos a tratar de ser un poco más esquemáticos en lo que concierne a lo que es la hemorragia o posparto. Este es un punto, este es un tema que todos ustedes lo van a ver en sus guardias, ya sea como interno, ya sea en la parte de serum, en la vida profesional, no solamente los especialistas, sino que también aquellos que atienden su parto, ya sea en la vida privada, ¿no? En la clínica, donde fuese, van a tocar ustedes bastante este tema, ¿no? Y hay que estar preparado porque estas hemorragias, si uno no actúa rápido, se nos puede ir nuestro paciente, ¿no? En teoría no debería de haber una muerte en un hospital de la capital, en el hospital 3 nivel 3.1 o en salud, en los grandes hospitales. No debería de haber eso, ¿no? Pero se da de todas maneras, van las circunstancias porque estos hospitales, a pesar de tener especialistas, tener hematólogos, banco de sangre, unidades de trauma shock, etcétera, etcétera, entre comillas, no debería haber, pero sucede, ¿no? Si esto sucede en nuestra capital, imagínense pues, cómo, qué sucederá en provincia, ¿no? Entonces, para esto nosotros tenemos que tener las armas, hacer nuestro diagnóstico precoz frente a qué cuadro podemos estar, nosotros, qué tipo de hemorragia puede estar pasando en esta mujer, ¿no? Entonces, cuando se define las hemorragias postparto, vamos a ir hablando poco a poco, eh, es aquella pérdida sanguínea que es más de 500 centímetros cúbicos por el parto vaginal, o otros lo consideran por encima, o más de 1 litro por vía, por parto por cesárea. Los que tenemos partos, sabemos nosotros la cantidad de sangre que se presenta y entre comillas, no nos preocupamos porque sabemos que es un volumen adecuado que está perdiendo la mujer, ella se para y no sucede. Y eso pasa pues con uno de nosotros, imagínense, perdimos sangre de 500 centímetros cúbicos, ya estamos parando, ya tenemos cierto cuadro de lipotina, taquicardia, etcétera, etcétera, ¿no? Pero a la mujer gestante no sucede eso, doctores, porque en el desarrollo de su embarazo, ellos presentan, entre las 18 y 20 semanas de gestación, presentan aproximadamente un incremento de su volumen plasmático en forma fisiológica en un 30-40% de su volumen. Y la masa eritrocitaria aumenta un 15-20%. Es decir, aumenta más la parte del volumen que el soluto, ¿no? Por eso que también vemos lo que es la anemia dilucional, la anemia que se presenta por encima de las 18 semanas de gestación, no es lo que encontramos. Entonces, ese volumen que se incrementa va a provocar a nivel renal un incremento de la perfusión renal, un incremento de la perfusión uteroplacentaria, mayor volumen de sangre para el desarrollo de esta criatura, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues, en el momento que le ocurre esto, el parto, esta persona va a perder un volumen de aproximadamente 500 centímetros cúbicos y al pararse ella no va a sentir ninguna molestia, ¿no? Pero cuando ya hablemos de hemorragia postparto, ya tenemos este incremento, cuando es parto vaginal, por encima de los 500 centímetros cúbicos o en cesárea. Cuando estamos operando igual a cesárea, vemos el médico que ya está acostumbrado a operar, se va a dar cuenta más o menos que está perdiendo más de lo normal, a pesar de repente de una cirugía tradicional, convencional, hace la apertura de todos los planos hasta llegar a cavidad, apertura hace una histerotomía, saca el producto, saca la placenta, comienza el sangrado y este es un volumen que ya está acostumbrado el ginecólogo, ¿no? En algunos casos se puede llevar hasta las arterias uterinas, pero el médico ya ve aproximadamente que esto no le va a tener problemas siempre y cuando tenga que resolverlo. Ahora, también estas hemorragias producen, cuando ya son mayores, producen cierta inestabilidad, ¿no? Hemodinámica, ¿no? Con presencia, pues, de mareo, taquicardia, taquifinia, falta del aire, una acrocianosis, que lo vamos a ver en una tabla que les he preparado, que ustedes lo van a manejar en todas las especialidades. Cuando hagan la guardia, ustedes se ponen emergencia, van a ver ustedes de que, cómo se maneja una paciente con hemorragia que puede tener, con todos los signos de hipovolemia, taquicardia, hipotensión, oligoanuria, anuria, convulsiones, etcétera, etcétera, que eso va a ser parámetro para nosotros para poder dar un diagnóstico frente a qué volumen aproximadamente está perdiendo esta paciente, ¿no?
Entonces, las hemorragias postparto pueden ser también primarias, pueden ser secundarias, etcétera, etcétera. Si son primarias, dentro de las primeras 24 horas que vamos a ver si son leves, moderadas o severas, ¿no? Bien, entonces, a medida que vamos a ir desarrollando, por favor, quiero que pongan atención porque esto nosotros lo vamos a manejar, doctores. Ustedes todo lo van a manejar. Así que no hay que yo en mi turno me va a pasar mentira. Esto hay que estar preparado para esto, ¿no? Bueno, y algo más o menos les fui adelantando en la definición que es la hemorragia postparto de la pérdida sanguínea en la etapa puerperal, o sea, inmediatamente salió la placenta, ¿no? O se produce el parto, ¿no? Es por encima de 500 centímetros cúbicos en el parto vaginal o más de 1 litro en un parto por cesárea, ¿no? O proveniente de los genitales internos, externos. Acá es importante, doctores, porque vuelvo a repetir, el médico sabe más o menos qué volumen está perdiendo su paciente, ¿no? Y ante qué eventualidad se le puede presentar una atonía, se puede presentar un acretismo placentario, puede haber una placenta previa, puede haber un desgarro uterino, puede haber una rotura uterina. Es decir, algo que ya nosotros tenemos que actuar inmediatamente, ¿no? Hay estadísticas, falta un poco que esto ha variado un poco con esta pandemia que estamos pasando todos, esta pandemia que, ¿cómo se llama? Esto ha modificado un poco las cifras, no tengo exactamente las cifras, pero esto se ha incrementado, ¿no? La mortalidad se incrementó en la medida que hubo mayor cantidad de partos prematuros por la presencia de la neumopatía que hacían estas personas, ¿no? Pero por hemorragias casi no ha variado, pero exactamente no le tengo yo las cifras exactas correspondientes. Bien. Entonces, ¿quiénes pueden hacer hemorragia postparto, doctores? ¿Quiénes son las personas que tienen riesgo para poder hacer esas hemorragias que pueda tener? Entonces, no es que cualquier persona venga, cualquier gestante que venga, una mujer probablemente que está a término, sin ninguna complicación, sin una mala presentación de la criatura, o un problema de los anexos, o un problema de la misma madre, ¿no? Entonces, en general puede ser cualquier persona, pero existen algunos factores de riesgo que me van a mí a decirme, probablemente esta persona puede llegar a una hemorragia postparto, ¿no? Entonces, aquellas que hacen trabajo de parto prolongado, disfuncionales, por ejemplo, aquella mujer que está en trabajo de parto, usted sabe muy bien por la curva de Freeman, creo que ya les han enseñado a ustedes en el trabajo de parto, una mujer primípara, multípara, una primípara puede dar de 14 y 16 horas su trabajo de parto, una multípara, esto se reduce más o menos casi al 50-60% de ese labor de parto, estamos hablando de 8 a 10 horas más o menos, ¿no? Pero si esta persona se sale de ese esquema, es decir, ¿qué cosa? Para evaluar a una paciente que está en trabajo de parto adecuado, evalúo la parte abdominal, lo que es la altura uterina, los latidos cardíacos fetales, la maniobra de Leopold, la dinámica, cómo está, los movimientos. Dentro de la dinámica tengo que averiguar qué cosa, cómo está la intensidad, la frecuencia y la duración de esa contracción. Y a su vez voy a tacto vaginal y tengo que ver básicamente 4 cosas: la dilatación, la incorporación, la altura de presentación y la membrana. Secundariamente tengo que ver cómo está su pelvimetría, cuál es su variedad de presentación, etcétera, etcétera. Si todo eso va adecuado, entonces su curva de Freeman, ustedes van a hacer que sigue el trayecto, el tiempo adecuado va a tener su parto. Pero si una mujer, ustedes le examinan con 6 centímetros a las 6 de la mañana y son las 9 de la mañana y sigue con 6 centímetros y esa mujer está con buena dinámica, buenas contracciones, persistente, entonces es un trabajo de parto prolongado. Se salió de la curva, esa mujer ya va a entrar en agotamiento, hay consumo de calorías exagerado. Entonces, esa mujer probablemente en el momento del parto me puede hacer un cuadro de atonía por agotamiento uterino. Es un agotamiento materno, es decir, la mujer se agotó, vamos a decirlo así, ¿no? Otro, el periodo expulsivo prolongado. Este periodo expulsivo prolongado en primer sigue las contracciones, sigue la frecuencia, la intensidad, la frecuencia y la duración de las contracciones va a también entrar un agotamiento. Ese cuello en ese expulsivo, flexión de la cabeza, las contracciones, y eso va
Esos partos precipitados vemos, pero acá hay otros factores de riesgo que pueden hacer relaja, y al relajarse prácticamente no encuentra su tono adecuado y se relaja y hace una hipotonía o una atonía uterina. La, la sobreuterina, cuando ustedes tengan mujeres que estén todos en su barriguita, mujeres que tengan un ponderado fetal por encima de 4 kilos, con un politramnio, haga crecer el útero en forma anormal. Si ustedes saben más o menos que las mujeres, la raza, para tener un solo hijo, entonces dos ya es patológico. Entonces, imaginen ustedes ese crecimiento exagerado de ese útero, va a provocar que cuando ocurre la evacuación de estos productos, entonces va a quedar como una bolsa floja. Entonces, esto va a producir una atonía. Tensión uterina, tengan ustedes presente que esta mujer les va a hacer una hemorragia. Eso hay que tener cuidado, por eso es que es importante esto, cuando ustedes vayan a la práctica privada, cuando ustedes se vayan al serum, tener en su bolsillo una ampolla de oxitocina para evitar las complicaciones en estas mujeres. De igual manera, la corioamnionitis, es decir, las mujeres que tienen infecciones en el líquido amniótico, infecciones en las membranas ovulares, aquellas que por rotura uterina o por un proceso infeccioso vaginal que haya ascendido, ¿no? O como les vuelvo a repetir, las bolsas se rompen, entonces los gérmenes entran a la cavidad uterina y eso va a provocar la infección. Y ese cuadro infeccioso también va a llevar a un cuadro de un relajamiento de las fibras musculares y se produce las hemorragias. Las cirugías previas, ya ustedes se están imaginando en este momento qué cirugías previas podría tener esta paciente. Entonces, cuando ustedes escuchen cesárea anterior, entonces ya la cesárea, doctores, ese tejido de relleno que ocurre cuando ustedes provocan un corte, cuando hacen una histerotomía y cierran haciendo su historografia, entonces ese tejido de relleno es un tejido conectivo, ya no es la fibra muscular lisa, que es elástica. Entonces, ante un segundo, un posterior embarazo, ese feto crece el útero, crece el cemento, y hay la probabilidad que esa zona donde ustedes hacen una histerografía se pueda abrir. Por eso quiero recomendarle que en estos pacientes no entren en trabajo de parto y sean cesáreas a las 38 semanas, más o menos, que sin trabajo de parto. Ahora, si eso ocurre con una cesárea, imagínense cuando una mujer venga con 2 cesáreas, una mujer que venga con 3 cesáreas, con 4 cesáreas, y por último, también hemos tenido casos de mujeres con cesáreas 5 veces y que no quieren someterse a una ligadura de trompa. Se respeta la decisión de la paciente, sin hablar de factores o problemas religiosos, ¿no? Pero esa mujer se somete a riesgo. Se puede romper ese útero con la condicionante que puede haber una hemorragia uterina o una muerte del producto, ¿no? O muerte de los dos en estos casos, ¿no? Entonces, toda incisión, toda cirugía previa en el útero, son factores de riesgo altísimos. Ahora, no solamente en esas pacientes que son sometidas a cesárea, sino también en aquellas pacientes que han tenido, por ejemplo, haber sido operadas de miomas, aquellas que han sido miomectomizadas, se han hecho miomectomías, 2, 3, 4, 6, 8 miomas que han sacado el ginecólogo en su momento. Entonces, todo eso es un factor de riesgo, son tejidos de relleno. Y cuando crezca ese útero, tiene mucha probabilidad que se pueda romper ese útero, ¿no? Miren ustedes, todos los condicionantes que ya tenemos que tener presente en esos pacientes que, con la probabilidad que me va a hacer una hemorragia, ¿no? El otro, la inducción de trabajo de parto. Esto también quiero que ustedes pongan atención en esto. Ustedes van a escuchar mucho, dice, ¿por qué, doctor, no le induce el parto? Porque a mi hija sí le inducieron el parto. Decía. Viene la señora del mercado y dice, oye, a mí me dijo mi vecina que me indujera el parto. ¿No? Utilizan un término muy común esto, ¿no? ¿Por qué no le pone un dilatador? ¿Por qué no le ayuda? ¿Por qué no le pone su dilatador por la vena, ¿no? Son términos que maneja la gente, ¿no? Pero nosotros como médicos tenemos que conocer que la inducción de trabajo parto tiene sus condiciones, doctores. Ustedes han hecho una práctica por ahí, no recuerdo, sobre lo que son las maniobras de Bishop. La maniobra de Bishop ustedes les han enseñado de que existen ciertas condiciones del cuello para poder hacer una inducción.
¿Qué cosa es la inducción? La inducción es prácticamente provocar un trabajo de parto en un corto tiempo para evaluar qué cosa, para evaluar si existe buena reserva placentaria. Es decir, qué cosa, yo le hago unas contracciones y veo que esta mujer hace buenas contracciones y no hay variación de los reactivos cardíacos fetales, entonces puede decir que esta es una inducción de tipo adecuado, esa placenta está adecuada, entonces acá, ¿no? Entonces, es lo que yo hago, voy a provocar las contracciones ahí. Pero doctores, ya les enseñan a ustedes que en el test de Bishop examina qué cosa, la dilatación, la consistencia, la centralización, la posición de ese cuello, ¿no? Ustedes cómo van a inducir un cuello que es largo, posterior, orificios cerrados y la cabeza está fuera de la pelvis. Entonces ahí está totalmente contraindicado hacer eso. Pero hay personas que lo indican, pues, ¿no? No olvidarme también de esa parte de lo que son cesáreas. Muchas instituciones dicen, sin mencionar cuál de ellos, yo en el hospital que trabajo está protocolizado que toda cesárea anterior tiene que ir a hacer operaciones. Muchos le van a decir, no, yo le doy chance vaginal. Para mí sale eso por abajo a pesar de ser cesárea anterior. Entonces, es muy diferente decir, doctores, por ejemplo, si yo opero a una mujer por pelvis estrecha, toda la vida, si ven a su segundo, tercer B, cuarto B, van a ir a cesárea porque es una pelvis mala para ese producto que sale ahí. O de repente le opero yo porque ha sido un sufrimiento fetal, ¿no? Y en su próximo embarazo, en su próximo parto, el feto está bien. Entonces debería irse por abajo porque ya no está en sufrimiento fetal esa paciente. U otra, por ejemplo, otro ejemplo. Si este feto vino en podálico, entonces debería irse a cesárea. Pero ya en el segundo o tercer embarazo viene en podálico, entonces ¿para qué va la cesárea? Yo lo puedo sacar por la maniobra que me han enseñado con un parto vaginal, un parto podálico, ¿no? O de repente se operó esta vez por una pelvis, perdón, por una placenta previa, donde no va a salir la criatura, y la próxima gestación esa placenta está fúndica posterior, entonces da un chance vaginal. Entonces, eso es realmente teórico. Eso es cierto y mucha gente lo hace. No, dice, ah, no, pues si esta mujer fue operada la primera vez porque tuvo el feto mal, ahora está normal, entonces vaya a parto vaginal. La lógica es adecuada, sí es cierto, ¿no? Pero, acá ya viene el pero, doctores, y en esta parte yo me voy a contraponer a muchas opiniones que puede haber acá. Cuando yo escucho eso, sinceramente dice, no, dale chance vaginal. Cesariana, doctor, pero ha sido cesárea. No, dale chance vaginal. Claro, es muy fácil, doctor, es decir eso. Yo le digo, oye, pues, doctor, usted dice, ¿qué es acá? Pues, usted monitoriza a esa paciente. Usted se va a encargar, usted va a ser responsable de esa mujer que salga. Es fácil decir, porque ahí tiene la obstetriz, tiene el interno, tiene el residente, lo deja, y él se va a dormir. No, doctores, siempre hay que pensar, darle calidad de atención a nuestros pacientes y de esa manera evitar la mortalidad. Ya les he explicado a ustedes que una cicatriz es condicionante para un tejido conectivo, es un tejido de relleno que no es elástico. Entonces, eso se puede abrir, doctores. Empiezan las contracciones más fuertes, el niño tiene que rotar y eso puede favorecer la rotura del útero. Otro caso son las pacientes que tienen miomas, que son, en este caso, Justina, pero el mioma no siempre, claro, el mioma no siempre condiciona esto. Solamente para hacerles recordar, ustedes le habrán enseñado cuando se hace la monitorización, lo que es la dinámica uterina, ustedes utilizan la intensidad de la contracción, la duración de la contracción y, ¿cómo se llama?, la frecuencia. Estamos hablando que debe haber en frecuencia 3 a 5 contracciones en 10 minutos, es lo normal. Estamos hablando de que una duración que puede estar desde 30 o 35 segundos hasta los 90 segundos, una contracción, dependiendo de su fase activa, eso ya es lo que ustedes han aprendido, ¿cierto? ¿No? Y la intensidad, ¿no? La intensidad es lo que miden una cruz, dos cruces, tres cruces. Una cruz es que ustedes agarran, por ejemplo, la región de la nariz, la punta, dos cruces la región malar, tres cruces como si tocaran una pared. Entonces, nosotros podemos sacar las unidades multiplicadas que son, ¿qué cosa? La intensidad por la frecuencia. Entonces, ¿cuánto me va a resistir ese útero? Y para eso tiene que haber una triple gradiente descendente. ¿Qué cosa es? Siempre el útero en un trabajo de parto
va a haber núcleos, va a haber polos donde se va, o cuernos donde va a empezar las contracciones. Entonces hay contracciones, por lo general, empiezan en el cuerno superior derecho. De ahí inician las contracciones, es una triple gradiente descendente. Hay una fuerza, hay una intensidad y hay una duración. Y sí, es decir, existe cada fibra muscular hace un vector resultante. Y la sumatoria de todo esto va a haber un vector resultante que va de arriba hacia abajo para expulsar su contenido, para sacar ese móvil que tiene ahí. Entonces, esa es la fuerza contractil. Pero si en su trayecto, doctores, se encuentra un tumor, encuentra un mioma, es decir, pues ese vector ya no va a servir para la sumatoria de vectores, para su resultante. Ese vector se va a disparar y va a salir fuera de su conducto. Entonces se pierde la intensidad o se encuentra, existe un trastorno que se llama la inversa de la triple gradiente que puede provocar lo que se llama el anillo de Van y se pueda romper el útero, ¿no? Entonces, eso también hay que tenerlo presente. Pero no todas tampoco, doctora, ya dijeron, el doctor Reyes dijo que todo el miomatosis se va a hacer operaciones. No, es monitorizar siempre pensando que puede haber un riesgo ahí. Las mujeres anémicas, bueno, evidentemente, pues no tiene factores de fuerza contráctil para que se pueda producir una contracción postparto, postalumbramiento. Entonces son débiles esos úteros y se puede, como se llama, las fibras no se juntan y entonces hacen una atonía. Igual sucede con la desnutrición, con la obesidad, ¿no? Los antecedentes de mujeres que hayan tenido hemorragia postparto. Le va a decir usted, doctor, en la primera vez yo tuve, mi parto duró bastante y tuvo mucha hemorragia. También es un factor menor, pero tenemos que tenerlo presente. El uso del force. ¿Qué cosas son el force, doctores? El force son dos paletas metálicas, tipo canastilla, que se utilizan en el expulsivo. Cuando se detiene el expulsivo, lo que hace el ginecólogo utiliza dos paletas metálicas y ya va a agarrar en la región temporoparietal o puede hasta la región maxilar de cada lado y lo va a hacer rotar a la cabeza del niño para volverle una occipito púbica, que es el parto normal que ocurre. Entonces, de esa manera rota la cabeza y lo puede traccionar. Pero aquel que no sabe colocar un force, doctores, en vez de agarrar la parte del parieto temporal del feto, puede agarrar el cuello, puede agarrar el cervix de la madre o puede agarrar la parte de la pared vaginal y al momento de traccionar le va a producir una hemorragia, va a provocar un desgarro. Por eso hay que saberlo hacer eso, ¿no? De igual manera, no solamente ese es el uso del force, también en algunos centros utilizan el famoso vacuum extractor o el chupón extractor o es como una ventosa que se utiliza en la región parietal, ¿no? Se coloca ahí y se va traccionando y se va rotando la cabeza de la criatura, pero también hay que saberlo colocar porque pueden colocarlo como una ventosa en la pared vaginal y eso lo va a provocar un desgarro. Las episiotomías, aunque le parezca un poco simplón esto, las episiotomías, si están mal hechas, no está bien indicadas, y ustedes en el momento de hacer una episiografia, cuando van a suturar y no previenen que hay un vaso, ese vaso, la arteria pudenda se diseca, se va hasta el retroperitoneo, o sea, es un tremendo hematoma. Esa es una hemorragia oculta, doctores, con todo el problema que puede haber eso, ¿no? Y el sulfato de magnesio, que es un relajante. Cuando ustedes operan en una paciente que va a ser gineco y ve que está operando, está tratando a una paciente con preeclampsia, con eclampsia, con síndrome convulsivo, está con sulfato de magnesio, cuando vayan a hacer las operaciones siempre hay que advertir al anestesiólogo que está con sulfato porque eso lo va a relajar, doctor. ¿Ya? Bien, entonces las hemorragias, es como ya le dije, ¿no? Si las hemorragias ocurren por encima de 500 centímetros cúbicos en un parto vaginal, ¿no? Siempre hay que valorar qué cosa, las funciones vitales, o sea, la parte clínica y la parte bioquímica, ahí, ¿no? Dentro de la parte clínica, ya la que le voy a mencionar en otro cuadro, y la parte bioquímica, básicamente tenemos que ver ahí lo que es la coagulación, seguida, perdón, lo que es el hematocrito, seguido la coagulación, seguido otras pruebas más que podemos auxiliarnos con eso, ¿no? Estas hemorragias precoces ocurre esto entre las 2 primeras horas. Por eso que estos pacientes postparto deben de quedarse en sala de partos o en la sala de puerperio inmediato para ser evaluado. El interno o residente tiene que evaluar a su paciente en esas dos horas, porque en esas 2 horas ese útero se puede soltar, te digo vulgarmente, porque puede ser una hipotonía o una tonía, o sea, se suelte ese útero. Puede haber una episiotomía mal hecha y la hemorragia continúa. Puede que haya quedado un resto de membranas ahí y eso va a ser sangrar. Por eso que esas 2 horas es importante.
como también puede ocurrir pues, después, hasta las 24 horas, ¿no? Cuando haya quedado de repente un cotiledón, cuando haya quedado membranas, etcétera, ¿no? Las hemorragias dentro de las primeras 24 horas, la gran mayoría hacen hipotonía y atonía. Y secundariamente, por otro factor de coagulación, lo que ustedes puedan pensar, ocurre después de las 24 horas. Esta lámina, doctores, es para que ustedes lo manejen no solamente en la parte de obstetricia, en la parte de ginecología, esto le va a servir para todas las especialidades que ustedes puedan manejar, donde ustedes puedan trabajar, ¿no? Este es un cuadro que es un cuadro de bolsillo. Ustedes van a ver que la parte azul es un cuadro leve, la parte amarilla es moderada y la parte roja ya es un cuadro severo, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que valorar siempre en nuestros pacientes? Ustedes cuando tengan un paciente con hemorragia, sea cual fuese la especialidad, evalúen las funciones vitales. Dentro de las funciones vitales, ¿qué tenemos? La presión arterial, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, el llenado capilar, vean también lo que es la función urinaria, el estado de conciencia de del paciente y calculan ustedes aproximadamente cuánto de sangre ha perdido esta paciente, ¿no? Ustedes puedan ir a la sala de puerperio y la obstetricia le va a decir, mire doctor, esto es lo que ha perdido, la paciente le está bajando la presión. Y ustedes hacen un estimado. Por ejemplo, cuando tenemos un cuadro de una hemorragia leve, el sangrado más o menos es su volumen total aproximadamente es entre 10 al 15%. Si hemos dicho que lo normal es hasta 500, entonces en un parto vaginal puede llegar hasta por encima de hasta 1000, ¿no? Pero casi no hay deterioro de su estado de conciencia. Pongamos una paciente que está con su normal, la perfusión, el llenado capilar está normal, el pulso también se encuentra en el rango normal, que está de 60 a 80. La presión arterial, sobre todo la presión arterial sistólica, está por encima de 90, ¿no? Entonces, vemos que casi no existe una variación cuando tenemos ese volumen de sanguíneo perdido, una cosa leve hasta 1000 centímetros cúbicos, ¿no? Su estado de choque no lo vamos a ver porque es una paciente que está totalmente compensada, ¿no? ¿Podemos colocar una transfusión? No, porque no todo está bien. Eso es importante porque eso no le va a sorprender cuando venga a la emergencia una paciente o cualquier paciente, doctor, me dice, he tenido un sangrado, me estoy desmayando. Ustedes como médico van a hablar lo que digo, la parte clínica, la parte bioquímica, y van a sacar sus propias conclusiones. Pero cuando el sangrado es un poco más, ya estamos hablando más o menos por encima de un 35%, así estamos hasta el tercio, aproximadamente entonces 1000 centímetros cúbicos hasta 2000 centímetros cúbicos, ya comienzan a aparecer los trastornos, los cambios hemodinámicos, ¿no? El sensorio, ¿cómo estaría el paciente? Probablemente está agitada. Ustedes le conversan, no responde, está con la piel sudorosa, una piel fría, no una palidez que se va marcando en ella, ¿no? Ella va apareciendo una acrocianosis, no hay una sudoración fría que dicen estos pacientes, y vamos a encontrar inicialmente cuando estamos en este cuadro, ya existe la taquicardia. La taquicardia como compensatoria a una falta de sangre, una falta de oxígeno, ¿no? Entonces el cuerpo, el corazón comienza a bombear con mayor frecuencia, pero a veces el bombear no tiene la fuerza y la intensidad porque no tiene volumen, ¿no? La presión arterial comienza a caer, doctores, ¿no? Ustedes van a ver que la presión arterial, la sistólica comienza a decrecer, igual que sucede con la diastólica, ¿no? Por la hemorragia que va teniendo, ¿no? Y el estado de choque puede ir, en este caso, va hasta moderado, ¿no? ¿Existe una transfusión? Sí, debemos ya estar preparados, colocar doble vía al paciente, colocar cristaloides, colocar sangre a esta paciente inmediatamente, ¿no? Ante los cambios que ustedes están evidenciando ahí. Pero cuando el cuadro ya es mucho mayor, ya estamos hablando por encima del 35%, es decir, ¿qué cosa? Estamos hablando por encima de 2 litros, ¿no? Una paciente teóricamente, vamos a redondear cifras, un promedio de 5 litros, estamos hablando de 35%, 40% de su volumen total, es decir, más de 2 litros, ya la paciente puede venir con un estado comprometido, ¿no? Ella viene en un estado inconsciente, o ya viene convulsionando la paciente, ¿no? Viene o en coma, uno puede ver, ¿no? Es una piel fría, pálida, sudorosa, hay una acrocinosis marcada, ¿no? Evidentemente, pues, el pulso que usted va a encontrar es un pulso oscilante, de a veces 120, o de repente ya está cayendo, ya prácticamente no va a encontrar pulso, ¿no? La presión arterial comienza a decrecer más y más, sobre todo la presión sistólica, ya no van a encontrar ustedes, ¿no? Dice el doctor, ¿cuánto está? 60-40, 70-30, entonces ya esto va
disminuyendo más y más. Y inmediatamente colocar doble vía y pasarle sangre a esta paciente. Este es el cuadro que yo quiero que ustedes lo manejen siempre, tengan en su bolsillo, doctores, porque eso les va a ayudar bastante, bastante, y no sean sorprendidos. Este es un cuadro totalmente semejante a lo que ya les estoy mencionando. Esta es una lámina donde es prácticamente la repetición de lo que hemos hablado, ¿no? El estado de choque grado, leve, moderado, severo, ¿no? El porcentaje 20% hasta 40% y mayor de 40%, y todo lo que se le menciona. El cuadro leve, muchas veces casi no existen síntomas, existen unos síntomas muy ligeros, ¿no? Frialdad en las extremidades, existe una diaforesis, una pequeña ansiedad, un llenado capilar normal o tiende a ser un poco lento, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando es moderado, ¿no? Ya comienza a aparecer un poco de taquicardia, no taquimia, hipotensión postural, oliguria. En cambio, la severa ya viene con anuria, convulsiones, no un estado comatoso que pueda presentarse. Entonces, siempre hay que incluir acá nosotros que la pérdida sanguínea con estos signos clínicos, los cambios cardiovasculares, tras un parto, ya sea lo que ustedes están viendo, leve, moderado, severo, es muy importante conocer lo que es el índice de choque, el índice de choque, ¿no? Ese índice de choque es la relación que existe entre la frecuencia cardíaca sobre la presión arterial de tipo sistólica, ¿no? Entonces, es una manera un poco más rápida y, entre comillas, de precisa de poder nosotros identificar qué, cómo se encuentra esta paciente, ¿no? ¿Cuál es su estado de choque en esta paciente, ¿no? Por ejemplo, ustedes ven ahí que lo normal es 0.5, 0.6, ¿cierto? Entonces, si yo tengo normalmente una frecuencia cardíaca de, por decirle, pues, de 80, ¿no? O 70, ustedes quieren poner, lo divide entre su presión arterial sistólica, en este caso entre 120, ustedes pueden llegar a 0.5, 0. Pero cuando ya existen las hemorragias, doctores, ¿no? Inicialmente en el cuadro leve casi no había mucha variabilidad, pero en cambio, en el estado moderado a severo, ya la frecuencia cardíaca ya se comienza a alterar. Aumenta la frecuencia cardíaca y la presión arterial sistólica comienza a caer y por lo tanto el cociente de esto se incrementa. Si ustedes hacen, por ejemplo, una frecuencia cardíaca de 120 sobre la presión arterial, sobre que le cayó la sistólica, cayó 70, entonces el cociente es mucho mayor que 1. Entonces ustedes ven ahí 1.0, estamos hablando de un 20 a 30%, 1.1 estamos hablando de un 30 a 40% del volumen que se pierde. ¿Ve? Entonces, eso no marca, y si es 1.5 prácticamente, este es casi un cadáver, ¿no? Entonces, siempre hay que valorar la pérdida rápida y significativa del volumen intramuscular. De esta manera vemos la disminución del transporte de oxígeno en todo el cuerpo, ¿no? Existe una inestabilidad hemodinámica, ¿no? Por el descenso de este volumen circulante, ¿no? Por lo tanto, no llega sangre al corazón mismo, no llega sangre a los pulmones, a los riñones, que lo va a llevar una oligonuria o una anuria de repente, ¿no? Hay un desequilibrio entre la producción y la pérdida de los hematíes con descenso de esta hemoglobina, ¿no? El descenso de esta hemoglobina lleva prácticamente una anemia severa, severa en estos casos. Entonces, este flujo, este deterioro del flujo sanguíneo a todos los órganos, en general no solamente los órganos blancos, y con todos los tejidos vitales, causa una distribución inadecuada del oxígeno, ¿no? Eso ya ustedes lo conocen muy bien por sus estudios que han hecho en otros cursos, ¿no? Entonces, no olvidar este es el índice de choque que ustedes deben manejar en las emergencias. Bien, entramos acá ya a lo que es el famoso 4T, el famoso, la causa de las hemorragias, ¿no? Entonces, con fines ¿cómo se llama? De tener un poco más preciso frente a qué cuadros estamos, si esto se ha dividido, o una regla hemotécnica es dividirlo en la famosa 4T. Esta famosa 4T, T de tono, que es la atonía o hipotonía, T de retención de tejido, que se puede retener, pues, ¿qué cosa? Una placenta, se puede retener parte de la placenta, se puede retener cotiledones, se puede retener membrana. Entonces, T de tejido. T de trauma, que son las lesiones, aquellos que se han roto el útero, aquellas pacientes que tienen antecedentes de miomectomías, aquellas pacientes que tienen antecedentes de varias cesáreas,
o aquel trauma, aquel golpe, un accidente de tránsito, una caída, un golpe intenso, puede producir, o aquella sobredosis de oxitocina que puedan provocar o darle a una paciente y pueda romper el útero, ¿no? Y la otra T, que ya es un poco más inespecífica, eso corresponde a ser el T de trombina, que son las alteraciones de la coagulación. Si ustedes no han pedido sus pruebas en el control prenatal, tienen ese riesgo que esta mujer no haga su coagulación en el posparto inmediato, ¿no? Esta es la lámina también que un poco que va a graficar lo que ya habíamos adelantado un poco, ¿no? Entonces, cuando hablemos de la primera T, doctores, yo le dije que tiene que ver con la T de tono, con la T de hipotonía o atonía, ¿no? Entonces, estamos hablando acá que esta es la primera causa de hemorragia posparto. Dentro de todo lo primero que ustedes piensan, tienen un parto vaginal, ¿no? Y lo primero que tienen que ver ustedes cuando ven que el sangrado más de 500 centímetros cúbicos, siempre hay que pensar en orden de frecuencia, ¿no? Ah, esta mujer me está haciendo un cuadro de hipotonía, un cuadro de atonía y comienza a sangrar, ¿no? Ustedes tocan ahí la barriguita y ven ustedes que es un útero totalmente flácido, es un útero prácticamente una bolsa que no se contrae. Entonces le hacen un masaje uterino ahí o le colocan su oxitóxico, su derivado del cortisol de centeno o su misoprostol, etcétera, etcétera, ya que ustedes creen conveniente para evitar esa atonía, ¿no? Pero ¿qué factores de riesgo hubo en esa mujer para que haga atonía o hipotonía? Tenemos una sobredistensión del útero, como le mencioné, o sea, feto macrosómico, fetos dobles, polidramnio, etcétera, algo que le haya hecho crecer. Otro, las infecciones. Las infecciones, ese cuadro, esa anoxa, va a evitar que se contraiga ese útero. ¿En qué caso, por ejemplo? Aquellas pacientes que tienen los RPM prolongados, aquellas mujeres que han hecho cuadros infecciosos, aquellas mujeres que están haciendo corioneonitis, y para saber esto tenemos que tener los parámetros, pues, ¿no? Una corioneonitis tiene que ver una secreción purulenta o fétida, que es el líquido amniótico, y todos los signos clínicos de un cuadro infeccioso, ¿no? Taquicardia, fiebre y todo lo que ustedes conocen, ¿no? También en la atonía existe lo que es el agotamiento muscular, ¿no? Que es un parto prolongado o precipitado. Lo que se ve en las multíparas, ustedes van a ver en las grandes multíparas, mujeres que tienen 8 o 9 hijos, prácticamente ese útero es una bolsa sin contraerse, ¿no? Entonces, ustedes tienen todo este paciente que están ahí, van a pensar que ustedes en su primera T, a esta mujer, de la primera T de tono, entonces me puede hacer un cuadro de una hipotonía o una tonía que me va a hacer una hemorragia. Cuando hablemos de la segunda T, que prácticamente es la T de tejido, entonces, ¿qué cosa le dije a usted? Se retiene de repente la placenta, toda la placenta, o se retiene el coágulo, o de repente se retiene las membranas de esta placenta, usted no ha salido de la membrana, están totalmente incompletas ahí, ¿no? Usted tiene que revisar eso, ¿no? O existe tal vez, como se llama, un acretismo placentario. El acretismo placentario es cuando la placenta se adhiere mucho más allá de lo normal. Existe una placenta acreta, increta, hipercreta que lo perfora al útero. Eso no lo van a sacar ustedes jamás. Eso tiene que ser una cirugía mayor. La otra T que le mencionaba es la T de trauma, ¿no? En ella que estos traumas, porque evidentemente su nombre lo dice, T de trauma, existe un factor traumático que ha condicionado esto, ¿no? La ruptura, pues, de aquellas cesáreas anteriores, miomas, un golpe, un trauma, aquellas que han utilizado el vacuum o el force, que no sabían cómo sacarlo, ¿no? O una distocia de presentación. No, de repente ese feto vino con una presentación compuesta o de repente vino en mala presentación y hace que se rompa el cuello del útero, ¿no? O las versiones. Las versiones, doctores, existen dos tipos de versiones, la versión interna y la versión externa. La versión interna es aquella versión que ustedes tengan un feto, introducen su mano por la vagina, van a la cavidad uterina y rotan y dirigen a ese feto, especialmente traten de jalar de los pies hacia abajo, ¿no? Y las versiones externas que ya no se debe hacer son versiones que están contraindicadas, es por arriba. A veces le dicen a la mujer, yo te volteo ese feto, está en podálico, yo te lo acomodo, ¿no? Y a veces la acomodaron, van y lo hacen y lo logran y a veces lo matan en la actitud por tener un cordón breve, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? O aquellas que tengan, por ejemplo, la
jalan el útero, jalan la placenta y el útero se le va a venir en forma inversa, hace una inversión porque existe un acretismo. Cuando ustedes tengan más de una hora, no les salga una placenta, ustedes agarran y comienzan a introducir, hacen una extracción manual. Pongan ustedes su mano dentro de la cavidad uterina y van a tratar de despegar, entre comillas, esa placenta. Y si no logra hacer, es que hay que pensar que es un acretismo y ya no se tracciona, doctores, porque ustedes traccionan, van a desgarrar y se les van a ir hemorragias del paciente, ¿no? Entonces, y lo otro que son de la última T, que tiene que ver con la trombina. Que estas pueden ser patologías adquiridas o congénitas, ¿no? Aquella congénita que ya la paciente trae, de tiempo atrás ya trae estas enfermedades de von Willebrand o la hemofilia tipo A. Y las adquiridas, cuando se adquiere durante ese embarazo, pueden llegar a ser un trastorno de coagulación. Por ejemplo, ¿quién? Las mujeres que hacen una sepsis generalizada, las mujeres que tienen un cuadro de eclampsia, las mujeres que hacen síndrome de Gel, las mujeres que hacen la embolia del líquido amniótico. Esas mujeres son propensas a tener consumo de esta trombina y hacen lo que es trastorno de coagulación por consumo. Entonces, esta lámina es la parromía, esas 4T tan importantes que tenemos que conocer. Por ejemplo, en la atonía, como ya le mencioné, es la primera causa de hemorragia postparto. Es la ausencia de la contracción post-alumbramiento. O sea, sale ¿cómo se llama? Sale la placenta y el útero automáticamente tiene que contraerse, ponerse como una piedra, doctores, ahí, ¿no? Pero en el caso, viendo un factor de riesgo, no se contrae, eso se considera como una hipotonía o atonía, ¿no? Como ya le dije, esto se presenta en la sobredistensión uterina, los embarazos gemelares, en los polidamios, macrofemia fetal, fetos dobles, triples que pueden aparecer ahí. En el trabajo de parto prolongado, las mujeres están agotadas, las mujeres que tienen infecciones, las mujeres que son grandes múltiplas, 7, 8, 9 hijos. En este día he visto, por ejemplo, en la consulta externa, he visto una mujer que tiene 12 hijos, doctores. Ya hoy en día es raro, pero en provincia eso era a veces común, ¿no? Las mujeres que sufren cuadros de preeclampsia o eclampsia, las mujeres añosas, ¿no? Las mujeres, sobre todo las primíparas añosas que pasan los 35, 40 años de edad, siempre hay que tener eso presente. No es que yo lo vaya a hacer, siempre hay que tener presente un cuadro de esto, ¿no? El uso prolongado de oxitocina, yo la sobredosis de la oxitocina. Por ejemplo, cuando se utiliza la oxitocina para poder corregir un trabajo de parto, hacemos una acentuación de trabajo de parto, tenemos que usar las 1000 unidades de oxitocina, los μ, ¿no? Entonces los μ podemos empezar con 2 μ o 4 μ dependiendo de la respuesta del útero, pero a veces por este motivo, pues esto le pasan a chorro, ¿no? Porque se movió la paciente, porque inocentemente pues no estuvo bien colocado y eso más bien puede condicionar. Sobre todo la atonía o posteriormente puede desarrollar más bien una ruptura del útero. La miomatosis uterina que no deja contraer bien ese útero, salido de la placenta, entonces los miomas, como ya le dije, son cuerpos extraños que están ahí, no hacen que ocurra una buena contracción. Y el uso de algunos medicamentos como el sulfato de magnesio, la anestesia, los halógenos que utilizan estos médicos, ¿no? El manejo es el uso de los uterotónicos, como la oxitocina, la ergometrina. No, la ergometrina no usar en los cuadros hipertensivos, no está contraindicado en los cuadros de la toxemia, el embarazo, no usar en los cuadros de gestosis, no usar en los cuadros de preeclampsia, eclampsia, ¿no? El uso de misoprostol, generalmente cuando hay un cuadro de hipotonía o atonía, como ustedes tengan, utilicen 4 tabletas vía intrarrectal o si no agarran 2 pastillas, lo hacen un machacado y lo ponen debajo de la lengua sublingual para que se produzca la respuesta rápida, inmediata de esa contractura. La administración de líquido endovenoso, tratando de compensar un poco su presión arterial, la perfusión intraplacentaria y mantener un poco el equilibrio interno en el paciente, ¿no? No es una medida rápida, pero si bien es cierto, no es lo valedero es colocarle sangre, ¿no? Tracción del cordón umbilical con una mano, ¿no? En el fondo del útero, si ustedes creen conveniente, y si sale ya esa placenta, lo que se hace es un masaje uterino arriba, ¿no? Comienzan ustedes a hacer un masaje del útero para que se contraiga, ¿no? En otro caso, hacer un vaciamiento de la vejiga. A veces la vejiga está tan distendida que empuja hacia arriba el útero y estamos pensando que probablemente no se contrae esto, ¿no? Bueno, ahí está el uso del misoprostol sublingual, intrarrectal. O cuando esto falla, doctores, pueden utilizar el famoso packing, ¿no?
agarran ustedes, agarran 2, 3, 4 dressing, introducen dentro de la cavidad uterina presión, ¿no? O sea, coloca presión y de esa manera van a disminuir un poco el sangrado, ¿no? Hay un balón, si no tienen ustedes balón para esa hemorragia, utilizan una sonda vesical que pueden llevar hasta 80, 90, 100 centímetros cúbicos de agua o de aire para que pueda comprimir las paredes del útero. Es una medida, si bien es cierto, no es lo mejor, pero son medidas de emergencia que podemos utilizar, ¿no? Y después la laparotomía. Antes de la laparotomía yo les diría, cuando ustedes tengan un parto y hayan diagnosticado que es una hipotonía o atonía, doctores, lo que tienen que ustedes hacer es inmediatamente por vía vaginal agarren ustedes 2 Fester, jalen el labio anterior y el labio posterior, traccionen hacia afuera, hacia el lado de ustedes, y con otra Fester coloquen 2 pinzas en horas 3 y en horas 9 de ese cuello en el fondo, y de esa manera van a agarrar ustedes la arteria uterina. Ya lo mandamos a sala de operaciones, ¿no? Entonces el sangrado va a ser mucho menor. Y en caso ya extremos, ya se hace, si están ustedes en sala de operaciones, y la hemorragia continúa, se hace una hipotonía, atonía, se hace lo que es la maniobra o la técnica de Belin. La Belin es como hacer un empaquetamiento, como un tamal el útero, con unos puntos, con biclip, se amarra ese útero, se dobla para que se pueda cubrir el sangrado. Ya en caso más extremo se puede ir ya a una cirugía mayor, ¿no? Se va a una histerectomía, por lo general de tipo subtotal. Cuando hablemos del segundo tejido, que es el tejido de la segunda T, que es de tejido de la retención de restos, puede ser, como le dije, presencia de cotilones aberrante que se hayan quedado, un alumbramiento incompleto, un acretismo placentario, una placenta previa, algo que tenga que ver relacionado con la retención de tejido en esta cavidad. Dentro de esto tenemos que tener presente el acretismo. El acretismo, como les adelanté, es una placenta cuando perfora la pared del útero. Puede ser una placenta creta que va un poco más allá de la decidua, una placenta increta que llega al miometrio y una placenta percreta que perfora el útero. En estos pacientes, cuando ustedes tengan una probabilidad de una placenta previa con probable acretismo, pídenle una flujometría para entrar a sala de operaciones y ya sacar ese producto. Hacemos un corte en el útero, una histerotomía corporal, y sacamos ese producto y ya no se saca la placenta, se va a hacer la histerectomía, doctores, acá, ¿no? Pero ¿en quiénes se ven estos cuadros? En mujeres añosas, mujeres con cesáreas anteriores, pacientes con antecedentes de miomectomías, placentas previas o cesáreas con placenta previa, ¿no? Entonces, es la inserción anormal que hace esta placenta. Eso no es normal, doctor. Es una placenta, cuando está ahí, a ustedes creo que ya en su práctica les enseñan el tipo de placenta previa que puede ser inserción baja, marginal, parcial, total, o un acretismo que pueda desarrollar la paciente. Acá vean ustedes, más o menos es lo que ya le estaba ilustrando, ¿no? La placenta increta y percreta, cuando se perfora. Ven en el número 2, que es una placenta que ya perfora, llega al miometrio, y la percreta, como su nombre lo dice, lo perfora, pasa a la serosa. Y puede invadir tranquilamente la pared vesical, en este caso, o la pared del sigmoide, del recto, puede llegar a invadir, ¿no? Y el sangrado como consecuencia de todo esto. La retención placentaria. Como dice esto, lo que ya habíamos conversado bastante. La retención placentaria puede retenerse en un parto cuando el cuello, entre comillas, se cierra, decimos, vulgarmente se cierra y quedó atrapada la placenta adentro, ¿no? En estos casos lo que se hace es se introduce la mano, se busca un dilatador, se abre el cuello y se saca la placenta. No se desgarra, se va sacando de forma gradual la placenta, ¿no? Y debe salir completa y ustedes revisar. En caso de haya quedado una membrana, lo que se hace es un escobillanaje con la pinza Fester, ¿no? La pinza de anillo, se hace para sacar la membrana para evitar esa retención, porque eso produce, doctor, esa hemorragia, ¿ya? Esa retención, pues, es el alumbramiento incompleto, ¿no? Pues la presencia de un cotiledón, la presencia de membranas que puede quedar ahí, ¿no? Después de un parto o después de una cesárea. En la cesárea no debería de quedar eso, doctores. En la cesárea no debería de quedar eso porque se supone que lo tenemos abierto toda la cavidad y no debe de suceder eso. Porque si eso sucede, doctores, si eso ocurre,
ustedes lo están viendo ahí, ese útero que está abierto ahí en esa zona, ¿no? Entonces, esta es una complicación frecuente e incluso puede provocar cuadros infecciosos. A veces se van a la casa y vienen con una secreción fétida, una secreción purulenta a los 2 o 3 días y vamos a revisar y una retención de restos, ¿no? Esta paciente puede presentar coágulos, como le decía, olor fétido, secreción purulenta, un útero subconmocionado, con fiebre, con todos los cambios hemodinámicos, y ustedes hacen un diagnóstico de una infección puerperal o una endometritis puerperal, hacen el diagnóstico, ¿no? Y esos úteros no se contraen, es fácil, difícilmente contraer en esto, ¿no? Las lesiones, o la otra T, que es la T de trauma, que son los desgarros, las laceraciones, las episiotomías grandes, enormes, sin reparar lo que pudo haber ocurrido, el sangrado oculto que puede haber, como le decía, cuando se agarra la arteria pudenda, es un sangrado que diseca todo el retroperitoneo, se atrapa y es un sangrado oculto, ¿no? La ruptura uterina, ¿no? Por diversas maneras, que puede haber sido una cesárea anterior, una mujer que no ha sido, entre comillas, no ha sido bien operada. ¿Qué significa eso? Digo eso porque cuando el médico residente asutura su útero en el momento que está haciendo su cesárea y cierra por cerrar en un solo plano, ellos creen que pasarle punto y eso, no, debemos cerrar borde con borde, doctores, ¿no? Borde con borde debemos cerrar, y la histerotomía debe hacerse en el segmento del útero, no se debe hacer en la parte corporal. Entonces, en el segmento es la, es la mejor manera como podemos hacer nuestra histografía, ¿no? Los partos instrumentados, que ya lo mencioné, con el force, con el vacuum, la sobreestimulación a base de la oxitocina, esa maniobra de Christeller o esa maniobra que ustedes hacen por arriba, presionan por arriba. A veces ustedes van a ver en los hospitales, la obstetriz o el médico recién se desespera porque no sale la criatura y el ayudante está por arriba empujando el útero hacia abajo, con un puño, con un codo. Y por último, doctores, hasta he visto que hasta ponen a la rodilla, se sientan encima y ponen la rodilla para poder empujar, ¿no? Eso es totalmente maniobras, ya no están contraindicados, aparentemente es la época de piedra, no se debe hacer eso, doctores, ¿no? El parto es autotóxico, el parto es una situación donde tenemos que esperar todo lo fisiológico, para eso se ha examinado una paciente, doctores, para ver cómo está ese feto, cómo está su pelvis, cómo están los anexos. Entonces yo le voy a dar un chance vaginal, pero si yo veo que algo sucede mal, es porque no le he monitorizado bien a esos pacientes. El tratamiento acá, por ejemplo, es en forma general, ante una hemorragia, primeramente abrir doble vía, colocar sangre, corregir su medio interno, corregir la perfusión, corregir la oxigenación, colocando oxígeno, colocando los oxitóxicos que corresponden, ¿no? O de repente una cirugía mayor si corresponde ante una atonía que no cede, sigue esto a pesar de todo lo que he utilizado, entonces me voy a una cirugía. O sea, todo lo que yo pueda restablecer otra vez la reposición de ese útero en condiciones normales que esté contraído, tiene que ir bien. Entonces, primero, dar un buen soporte hemodinámico, pasando sangre, pasando cristaloides. Segundo, administrar oxitóxico, ya sea oxitocina, ya sea los derivados de condensación de centeno, como son la ergometrina, ¿no? O el uso del misoprostol, ya sea intrarrectal o ya sea sublingual, ¿no? Colocación de oxígeno, colocación de medidas profilácticas en estos pacientes, ¿no? Eso es básicamente lo que ustedes tienen que tener. Por eso le digo, siempre ustedes deben tener en su bolsillo una ampolla de oxitocina para que puedan ustedes no sorprenderse. No, ustedes pueden estar en provincia y mientras lo transfieren a su paciente a un lugar más cercano, un lugar donde puedan ustedes manejarlo, sería adecuado, pero a veces la accesibilidad en provincias es difícil, doctores, ¿no? La alteración de coloración, como les mencioné, son los cuadros congénitos, los pacientes que ya traen estas enfermedades en la parte antes del parto, ¿no? O antes del embarazo, la enfermedad de Willebrand, ¿no? Von Willebrand, las enfermedades adquiridas que se desarrollan dentro del embarazo, que pueden llevar a un trastorno de coagulación, ¿no?
Eso hay que tenerlo presente siempre nosotros. Pero también existen las causas hemorrágicas de causa no uterina. Por ejemplo, ya les mencioné la episiotomía, que no tiene nada que ver con el útero, las laceraciones cérvico-vaginales, las alteraciones de la coagulación. Cuando ustedes tengan un parto, atiendan un parto, doctores, ¿no? Y vean que comienza el sangrado, ¿qué es lo que tienen que revisar inmediatamente? Ese útero se soltó. Primera causa es una atonía o una hipotonía, ¿no? Entonces, ¿qué condicionó esa hipotonía? Ah, de repente ha tenido un parto gemelar, o de repente ha tenido un feto que ha pesado casi 5 kilos, o de repente ha tenido mucho líquido. Entonces, tengo que ver eso. Segunda causa, probablemente es los tejidos. Si está bien contraído ese útero, ¿por qué sangra? Ah, porque de repente hay un cotirón, entonces reviso. Agarran ustedes una feta, revisen la cavidad uterina, ustedes hacen un cubillonaje, limpian la cavidad, sacan la membrana, sacan los miomas, perdón, los cotirones que puede haber, ¿no? O si no, la placenta está ahí, no se tracciona o se tracciona muy suavemente con una persona que esté acostada, que tenga más experiencia. También hay que revisar qué cosa, el cuello. De repente todo está bien, la placenta está completa y ustedes revisan el cuello y van a ver que el cuello tiene desgarro. En los ángulos que están entre horas 3 y 9, existe que se ha roto ahí, hay un desgarro tremendo que se va hasta el fondo y eso provoca qué cosa, el sangrado. Entonces eso tenemos que tenerlo presente. Por eso que yo le digo a usted, en teoría no debe fallecer una paciente en el hospital nivel 3, doctores, ¿no? Pero ocurre. No ocurre, bueno, no hay que hablar de temas que no son en este momento, pero ocurre, ¿no? Otras causas condicionantes. Buenas, alguien que me quiera contestar, a ver. Ahora sí se le escucha, doctor. Se Bueno, le había ido, doctor, el audio y también la presentación. pero ven ahorita, Ahora sí, doctor, diagnóstico sigue. nos quedamos en diagnóstico, ¿cierto? Hasta ahí me escucharon, creo, ¿no? Sí, Bueno, sí, doctor. no sé qué habrá pasado acá. Pero bueno, les decía de que Su audio, doctor. ¿no? Y los exámenes de laboratorio que ya ustedes conocen muy bien, básicamente el hemoglobina, hematocrito, el hemograma, un perfil de coagulación en otro paciente y su grupo sanguíneo para ver de qué se trata, ¿no? O sea, ante una emergencia, colocarle de repente, ¿no? La ecografía, la radiografía, la resonancia, la fluidometría Doppler para diagnosticarse frente a qué tipo de hemorragia podríamos tener entre ese paciente, ¿no? O de repente una ecografía hacer una retención de
de resto, ¿no? Todos estos exámenes nos va a ayudar bastante y por lo general nos sirve para todos las 4 famosas T, ¿no? Bueno, la medida profiláctica ya tenemos que hacer primeramente un diagnóstico temprano para ver qué cosa vamos a hacer. Si yo tengo una paciente con placenta previa, con acretivo placentario, y ustedes están en un serum, nunca se queden con el paciente. Con tiempo se transfiere a un lugar de mayor complejidad. ¿Ya? Siempre hay que tener presente eso, o si no, tener, pues no se puede, tengan ustedes ahí una unidad de un vaso expansor, de un hemacel, esas soluciones que les va a ayudar bastante, ¿no? Tener, yo siempre le aconsejo a todo el mundo, cuando ustedes se atiendan un parto, siempre póngale una vía a una paciente, tengan una puerta abierta, doctores, porque cuando no le colocan una vía, ocurre una hemorragia, entonces esos vasos se pueden colapsar. Mucha gente no coloca porque dice, no, esto es fácil, esto nomás, sí, pero yo prefiero, si no estoy en un hospital, mejor es tener una vía abierta, porque eso le va a favorecer ante una emergencia colocar un medicamento por ahí, por esa zona, ¿no? Bueno, el objetivo, ya saben ustedes que hay que elevar esa hemoglobina, mantener los cambios hemodinámicos que se presentaron, hay que darle lo adecuado en esa paciente. El tratamiento en forma general, y que ustedes pueden ver ahí, ya lo que se les ha mencionado, ¿no? El uso de sangre, un paquete globular, el uso de plaquetas, crioprecipitados, el uso de cristaloides, hay que ver la diuresis a través de la sonda vesical, el oxígeno, evitar la hipotermia, evitar la coagulación con todos los que ustedes ya conocen, ustedes ahí. Bueno, esta es una lámina que ya, el uso de medicamentos que utilizamos, ¿no? La oxitocina, ergobina, o ergometrina, carvedilina, misoprostol, todos esos son los medicamentos que utilizamos. ¿Sí? Y el tratamiento que tiene que estar dirigido a lo que es el diagnóstico que ustedes han dado. Bien, doctores, ¿alguna pregunta? Algo que, o algo quiera aportar de repente, o algo que no está claro del grupo. ¿Alguna pregunta, doctores? Doctor, al parecer no hay preguntas, doctor. ¿Perdón? Al parecer no hay preguntas, doctor. Sí, pero otro subgrupo, otras personas. Bueno, si no hay preguntas, nos quedamos ahí, doctores. ¿Ah? Buenas noches con todos. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor.